Esdras, capítulo 1. Y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se realizara la palabra de Jehová procedente de la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, de modo que él hizo pasar por todo su reino un pregón, y también por escrito, que decía: Esto es lo que ha dicho Ciro, el rey de Persia: todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová, el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios estar con él. Así pues, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, la cual estaba en Jerusalén. En cuanto a cualquiera que quede de todos los lugares donde esté residiendo como forastero, que los hombres de su lugar lo ayuden con plata y con oro, y con bienes y con animales domésticos, junto con la ofrenda voluntaria para la casa del Dios verdadero, la cual estaba en Jerusalén. Entonces los cabezas de los padres de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, se levantaron, aun todo aquel cuyo espíritu el Dios verdadero había despertado, para subir y reedificar la casa de Jehová, la cual había estado en Jerusalén. En cuanto a todos los que estaban alrededor de ellos les fortalecieron las manos con utensilios de plata, con oro, con bienes y con animales domésticos, y con cosas selectas, además de todo aquello que se ofreció voluntariamente. También el rey Ciro mismo sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y entonces había puesto en la casa de su Dios. Y Ciro el rey de Persia procedió a sacarlos bajo el control de Mitrídates el tesorero, y a numerarlos y entregarlos a Sesbazzar, el principal de Judá. Ahora bien, estos son los números de ellos: 30 vasos de oro de forma de cesta, 1000 vasos de plata de forma de cesta, 29 vasos de reemplazo, 30 tazas de oro, 410 tazas secundarias de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata fueron 5400. Todo lo subió Sesbazzar, junto con haber hecho subir al pueblo desterrado de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2. Y estos fueron los hijos del distrito jurisdiccional que subieron del cautiverio del pueblo desterrado, a quienes Nabucodonosor el rey de Babilonia había llevado al destierro en Babilonia, y que más tarde volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su propia ciudad. Los que vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraya, Reelaya, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum, Baanat. El número de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ará, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y Joab, 2812.
Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Zatú, 945. Los hijos de Zacai, 760. Los hijos de Baní, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Azgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Bezai, 323. Los hijos de Jorá, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hombres de Netofá, 56. Los hombres de Anatot, 128. Los hijos de Azmabet, 42. Los hijos de Kirjat Jearim, Kefirá y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Onó, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaá, 3630. Los sacerdotes. Los hijos de Jedayá de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas. Los hijos de Jesúa y Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atitá, los hijos de Sobai, todos juntos, 139. Los netineos. Los hijos de Ciá, los hijos de Asufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Querós, los hijos de Siaá, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Agabá, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reayá, los hijos de Rezín, los hijos de Necodá, los hijos de Gazam, los hijos de Uzá, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asná, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufá, los hijos de Arur, los hijos de Bazlut, los hijos de Meidá, los hijos de Arsá, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Necías,
los hijos de Atifá. Los hijos de los siervos de Salomón. Los hijos de Sotai. Los hijos de Soferet. Los hijos de Perudá. Los hijos de Jaalá. Los hijos de Darcón. Los hijos de Gidel. Los hijos de Sefatías. Los hijos de Atil. Los hijos de Pokeret Acebaim. Los hijos de Amí. Todos los netineos y los hijos de los siervos de Salomón fueron 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsá, Kerub, Adón e Imer, y no pudieron indicar la casa de sus padres ni su origen, si eran de Israel. Los hijos de Delayá, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Acoz, los hijos de Barzilai, quien tomó esposa de las hijas de Barzilai, el Galaadita, y llegó a ser llamado por el nombre de ellas. Estos fueron los que buscaron su registro para establecer su genealogía públicamente, y no se hallaron, de manera que fueron excluidos del sacerdocio como contaminados. Por consiguiente, el Tirsatá les dijo que no podían comer de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se pusiera de pie con Urim y Tumim. La congregación entera, como un solo grupo, era de 42.360, aparte de sus esclavos y sus esclavas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de las casas paternas, al venir a la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa del Dios verdadero, para hacer que estuviera de pie en su propio sitio. Conforme a su poder, dieron oro para las provisiones del trabajo, 61.000 dracmas, y plata, 5.000 minas, y 100 trajes talares de sacerdotes. Y los sacerdotes y los levitas, y algunos del pueblo, y los cantores y los porteros, y los netineos, se pusieron a morar en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3. Cuando llegó el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y el pueblo empezó a reunirse como un solo hombre en Jerusalén. Y Jesúa, hijo de Jehozadak, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, procedieron a levantarse y a edificar el altar del Dios de Israel, para ofrecer sacrificios quemados sobre él, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, el hombre del Dios verdadero. De modo que establecieron el altar firmemente sobre su propio sitio, porque llegó a haber terror sobre ellos debido a los pueblos de los países, y empezaron a ofrecer sobre él sacrificios quemados a Jehová, los sacrificios quemados de la mañana y del atardecer. Entonces celebraron la fiesta de las cabañas, conforme a lo que está escrito, con los sacrificios quemados día a día, en número conforme a la regla de lo que correspondía a cada día. Y después hubo la ofrenda quemada constante, y la de las lunas nuevas, y para todos los períodos de fiesta santificados de Jehová, y para todo el que ofrecía de buena gana una ofrenda voluntaria a Jehová.
desde el primer día del mes séptimo en adelante, comenzaron a ofrecer sacrificios quemados a Jehová, cuando todavía no se había colocado el fundamento mismo del templo. Y procedieron a dar dinero a los cortadores y a los artífices, y comestibles y bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran maderas de cedro del Líbano al mar en Jope, conforme al permiso que les había otorgado Ciro, el rey de Persia. Y en el segundo año de su venida a la casa del Dios verdadero en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jeozadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían salido del cautiverio y venido a Jerusalén, comenzaron. Y ahora pusieron en posiciones a los levitas de 20 años de edad para arriba, para que actuaran como supervisores del trabajo de la casa de Jehová. Por consiguiente, Jesúa, sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, los hijos de Judá, se pusieron de pie como un solo grupo, para actuar como supervisores de los hacedores del trabajo en la casa del Dios verdadero. También los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Cuando los edificadores colocaron el fundamento del templo de Jehová, entonces los sacerdotes en ropa oficial, con las trompetas, y los levitas, los hijos de Asaf, con los címbalos, se pusieron de pie para alabar a Jehová, según la dirección de David, el rey de Israel. Y empezaron a responder, alabando y dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque su bondad amorosa para con Israel es hasta tiempo indefinido. En cuanto a todo el pueblo, éste gritó con un grito fuerte al alabar a Jehová por la colocación del fundamento de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, y de los levitas, y de los cabezas de las casas paternas, los viejos que habían visto la casa anterior, estaban llorando con voz fuerte cuando se colocó el fundamento de esta casa delante de sus ojos, mientras que muchos otros levantaban la voz al gritar de gozo. Por lo tanto, la gente no distinguía el sonido del grito de regocijo del sonido del llanto de la gente, porque la gente estaba gritando con un grito fuerte, y el sonido mismo se oía a una gran distancia. Capítulo 4. Cuando los adversarios de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del destierro estaban edificando un templo a Jehová, el Dios de Israel, enseguida se acercaron a Zorobabel y a los cabezas de las casas paternas, y les dijeron: déjennos edificar junto con ustedes, porque lo mismo que ustedes, nosotros buscamos a su Dios, y a Él le hacemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, el rey de Asiria, que nos hizo subir acá. No obstante, Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de las casas paternas de Israel les dijeron: ustedes no tienen nada que ver con nosotros en edificar una casa a nuestro Dios, porque nosotros mismos juntos edificaremos para Jehová el Dios de Israel, tal como el rey Ciro, el rey de Persia, nos ha mandado. Ante eso, la gente de la tierra estuvo continuamente debilitando las manos del pueblo de Judá y desanimándolos de edificar, y alquilando consejeros contra ellos para frustrar su consejo todos los días de Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, el rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, al comienzo de su reinado,
escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También, en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás de sus colegas escribieron a Artajerjes el rey de Persia, y la escritura de la carta fue escrita en caracteres arameos y traducida al lenguaje arameo. Rehum, el funcionario principal del gobierno, y Simsai, el escribano, escribieron una carta contra Jerusalén a Artajerjes el rey, como sigue. Entonces Rehum, el funcionario principal del gobierno, y Simsai el escribano, y los demás de sus colegas, los jueces y los gobernadores menores del otro lado del río, los secretarios, el pueblo de Erec, los babilonios, los habitantes de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y honorable Asnapar llevó al destierro y estableció en las ciudades de Samaria, y los restantes de más allá del río. Y ahora, esta es una copia de la carta que enviaron acerca de ello. A Artajerjes el rey, tus siervos, los hombres de más allá del río. Y ahora, sepa el rey que los judíos que subieron de ti acá a nosotros han venido a Jerusalén. Están edificando la rebelde y mala ciudad, y proceden a terminar los muros y a reparar los fundamentos. Ahora sepa el rey que, si esta ciudad se reedificara y sus muros se terminaran, ni impuesto, ni tributo, ni peaje darán, y ello causará pérdida a las tesorerías de los reyes. Ahora bien, puesto que nosotros en realidad comemos la sal del palacio, y no es correcto que estemos viendo que se desnude al rey, por esta razón hemos enviado y lo hemos hecho saber al rey, para que haya una investigación del libro de los registros de tus antecesores. Entonces hallarás en el libro de los registros y aprenderás que esa ciudad es una ciudad rebelde y que causa pérdida a los reyes y a los distritos jurisdiccionales, y dentro de ella hubo fomentadores de revueltas desde los días de la antigüedad. Por esta razón, esa ciudad ha sido asolada. Hacemos saber al rey que, si esa ciudad se reedificara y sus muros se terminaran, entonces tú ciertamente no tendrás participación más allá del río. El rey envió palabra a Rehum, el funcionario principal del gobierno, y a Simsai el escribano, y a los restantes de sus colegas que moraban en Samaria, y a los restantes de más allá del río. Saludos. Y ahora, el documento oficial que ustedes nos han enviado se ha leído claramente delante de mí, de modo que, por mí, se ha emitido una orden, y se ha investigado y hallado que esa ciudad desde los días de la antigüedad ha sido una que se levanta contra reyes, y una en que se han promovido rebelión y revuelta. Y resultó haber reyes fuertes sobre Jerusalén, y que lo gobernaban todo más allá del río, y se les daba impuesto, tributo y peaje. Ahora, emitan una orden para que cesen estos hombres físicamente capacitados, para que esa ciudad no sea reedificada, sino hasta que yo emita la orden. De modo que tengan cuidado de que no haya negligencia en cuanto a actuar en este asunto, para que no aumente el daño en perjuicio de los reyes. Ahora bien, después que la copia del documento oficial de Artajerjes el rey se hubo leído delante de Rehum y Simsai el escribano y sus colegas,
ellos fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron cesar por la fuerza de armas. Fue entonces cuando cesó la obra en la casa de Dios, que estaba situada en Jerusalén, y continuó detenida hasta el 2.º año del reinado de Darío, el rey de Persia. Capítulo 5. Y Ageo el profeta y Zacarías el nieto de Idó el profeta profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y con ellos estaban los profetas de Dios, dándoles ayuda. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de más allá del río, y Setar-Bozenai y sus colegas, vinieron a ellos y estuvieron diciéndoles esto: ¿Quién les emitió una orden a ustedes para edificar esta casa y para terminar esta estructura de vigas? Entonces les dijeron esto: ¿Cuáles son los nombres de los hombres físicamente capacitados que están edificando este edificio? Y el ojo de su Dios resultó estar sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el informe pudiera ir a Darío, y entonces se devolviera un documento oficial respecto a esto. Aquí está una copia de la carta que Tatenai, el gobernador de más allá del río, y Setar-Bozenai y sus colegas, los gobernadores menores que estaban más allá del río, enviaron a Darío el rey. Le enviaron la palabra, y el escrito en ello iba de este modo: A Darío el rey, toda paz. Sepa el rey que fuimos al distrito jurisdiccional de Judá, a la casa del gran Dios, y ésta está siendo edificada con piedras rodadas a su lugar, y se están colocando maderas en las paredes, y ese trabajo se está haciendo con intensidad, y está logrando progreso en las manos de ellos. Entonces preguntamos a estos ancianos: Esto es lo que les dijimos: ¿Quién les emitió una orden a ustedes para edificar esta casa y para terminar esta estructura de vigas? Y también les preguntamos sus nombres, a fin de hacértelo saber, para que pudiéramos escribir los nombres de los hombres físicamente capacitados que están a la cabeza de ellos. Y esta es la palabra que nos devolvieron, diciendo: Nosotros somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y estamos reedificando la casa que había sido edificada muchos años antes de esto, la cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Sin embargo, porque nuestros padres irritaron al Dios de los cielos, Él los dio en mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el caldeo, y él arrasó esta casa y llevó a la gente al destierro en Babilonia. No obstante, en el primer año de Ciro el rey de Babilonia, Ciro el rey emitió una orden de que se reedificara esta casa de Dios. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaba en Jerusalén, y llevado al templo de Babilonia, estos Ciro el rey los sacó del templo de Babilonia, y fueron dados a Sesbazzar, el nombre de aquel a quien él hizo gobernador. Y le dijo: Toma estos vasos, ve, deposítalos en el templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reedificada sobre su lugar. Cuando ese Sesbazzar vino, él colocó los fundamentos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén,
y desde entonces hasta ahora está siendo reedificada, pero no ha quedado completa. Y ahora, si al rey le parece bien, que haya una investigación en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así, que de Ciro el rey se emitió una orden de reedificar esa casa de Dios en Jerusalén. Y la decisión del rey respecto a esto, envíenosla él. Capítulo 6. Fue entonces cuando Darío el rey emitió una orden y se hizo una investigación en la casa de los registros de los tesoros depositados allí en Babilonia. Y en Ecbátana, en el lugar fortificado que estaba en el distrito jurisdiccional de Media, se halló un rollo, y en él estaba escrito el memorándum a este tenor. En el primer año de Ciro el rey emitió una orden respecto a la casa de Dios en Jerusalén. Sea reedificada la casa como el lugar donde han de ofrecer sacrificios, y sus fundamentos han de fijarse, la altura de ella será de 60 codos, su anchura de 60 codos, con 3 órdenes de piedras rodadas a su lugar, y un orden de maderas, y que el gasto se dé de la casa del rey, y también que los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia, sean devueltos, para que lleguen al templo que está en Jerusalén, en su lugar, y sean depositados en la casa de Dios. Ahora bien, Tatenai el gobernador de más allá del río, Setar-Bozenai y sus colegas, los gobernadores menores que están más allá del río, manténganse a distancia de allí. Dejen en paz la obra de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedificarán esa casa de Dios sobre su lugar. Y por mí se ha emitido una orden en cuanto a lo que ustedes harán con estos ancianos de los judíos, para la reedificación de esa casa de Dios, y de la tesorería real, del impuesto de más allá del río, se dará prestamente el gasto a estos hombres físicamente capacitados, sin cesación, y lo que se necesite, toros jóvenes, así como carneros y corderos para las ofrendas quemadas al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, tal como digan los sacerdotes que están en Jerusalén, que se les dé continuamente, día a día, sin falta, para que ellos continuamente estén presentando ofrendas sosegadoras al Dios de los cielos y orando por la vida del rey y sus hijos. Y por mí se ha emitido una orden de que, en cuanto a cualquiera que viole este decreto, se arranque un madero de su casa y él sea fijado en él, y su casa sea convertida en un excusado público debido a esto, y que el Dios que ha hecho residir allí su nombre derribe a cualquier rey y pueblo que alargue la mano para cometer una violación y destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, sí emito una orden. Sea hecho prestamente. Entonces Tatenai el gobernador de más allá del río, Setar-Bozenai y sus colegas, tal como Darío el rey había enviado palabra, así lo ejecutaron prestamente. Y los ancianos de los judíos estaban edificando y logrando progreso bajo el profetizar de Ageo, el profeta, y Zacarías, el nieto de Idó, y la edificaron y terminaron debido a la orden del Dios de Israel, y debido a la orden de Ciro, y Darío, y Artajerjes el rey de Persia. Y completaron esta casa para el tercer día del mes lunar, Adar, es decir,
en el año 6 del reinado de Darío el rey. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían estado en el destierro, celebraron con gozo la inauguración de esta casa de Dios. Y presentaron para la inauguración de esta casa de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos. Y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Y nombraron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones, para el servicio de Dios que está en Jerusalén, conforme a la prescripción del libro de Moisés. Y los que habían estado en el destierro procedieron a celebrar la Pascua el día 14 del primer mes, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían limpiado como un solo grupo. Todos ellos estaban limpios. Así que degollaron la víctima pascual para todos los que habían estado en el destierro, y para sus hermanos los sacerdotes, y para sí mismos. Entonces los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, comieron, y todo el que se había separado hacia ellos de la inmundicia de las naciones del país, para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Y pasaron a celebrar la fiesta de las tortas no fermentadas 7 días con regocijo. Pues Jehová hizo que se regocijaran, y él había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecerles las manos en la obra de la casa del Dios verdadero, el Dios de Israel. Capítulo 7. Y después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes el rey de Persia, Esdras hijo de Seraya, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Fineás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote principal, dicho Esdras mismo, subió de Babilonia, y era un copista hábil en la ley de Moisés, que Jehová el Dios de Israel había dado, de modo que el rey le otorgó conforme a la mano de Jehová su Dios sobre él toda su solicitud. En consecuencia, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, y los levitas, y los cantores, y los porteros, y los netineos, subieron a Jerusalén en el 7º año de Artajerjes, el rey. Por fin él llegó a Jerusalén en el 5º mes, es decir, en el año 7º del rey. Pues, el primer día del primer mes, él mismo señaló la subida desde Babilonia, y el primer día del 5º mes llegó a Jerusalén, conforme a la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras mismo había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra, y para enseñar en Israel disposiciones reglamentarias y justicia. Y esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras el sacerdote, el copista, un copista de las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus disposiciones reglamentarias para con Israel. Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos. Paz sea perfeccionada. Y ahora, por mí se ha emitido una orden de que en mi reino todos los del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que estén dispuestos a ir a Jerusalén contigo, vayan. Por cuanto de delante del rey y sus 7 consejeros
se envió una orden para investigar respecto a Judá y Jerusalén en la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han dado voluntariamente al Dios de Israel, cuya residencia está en Jerusalén, con toda la plata y el oro que halles en todo el distrito jurisdiccional de Babilonia, junto con el regalo del pueblo y los sacerdotes que están dando voluntariamente a la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, en conformidad con esto, prestamente comprarás con este dinero toros, carneros, corderos y sus ofrendas de grano y sus libaciones, y los presentarás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes, la cual está en Jerusalén. Y lo que les parezca bien a ti y a tus hermanos hacer con el resto de la plata y el oro, conforme a la voluntad de su Dios, ustedes lo harán. Y los vasos que se te están dando para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos en pleno delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, que recaiga sobre ti dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí mismo, Artajerjes el rey, se ha emitido una orden a todos los tesoreros que están más allá del río, de que se haga prestamente todo lo que Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos, solicite de ustedes, aún hasta 100 talentos de plata y 100 medidas de coro, de trigo, y 100 medidas de bato, de vino, y 100 medidas de bato, de aceite, y sal sin límite, que todo lo que es por orden del Dios de los cielos se haga con celo para la casa del Dios de los cielos, para que no vaya a haber ira contra el reino del rey y sus hijos. Y a ustedes se les hace saber que, en cuanto a cualquiera de los sacerdotes y los levitas, los músicos, los guardas de las puertas, los netineos y los trabajadores de esta casa de Dios, no se permite imponerles impuesto, tributo o peaje. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, nombra magistrados y jueces para que continuamente juzguen a todo el pueblo que está más allá del río, aun a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y a cualquiera que no las haya conocido, ustedes lo instruirán. Y en cuanto a todo el que no se haga hacedor de la ley de tu Dios y la ley del rey, que prestamente se ejecute el juicio en él, ya sea para muerte, o para exilio, o para multa de dinero, o para prisión. Bendito sea Jehová, el Dios de nuestros antepasados, que ha puesto tal cosa en el corazón del rey, de hermosear la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y para conmigo, él ha extendido bondad amorosa delante del rey y sus consejeros, y en lo que concierne a todos los poderosos príncipes del rey. Y yo, por mi parte, me fortalecí conforme a la mano de Jehová mi Dios sobre mí, y procedí a juntar de Israel a los cabezas, para que subieran conmigo. Capítulo 8. Ahora bien, estos fueron los cabezas de sus casas paternas, y el registro genealógico de los que subieron conmigo de Babilonia durante el reinado de Artajerjes el rey. De los hijos de Fineás, Gersóm; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías, de los hijos de Parós, Zacarías, y con él había un registro de 150 varones. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zeraías, y con él
200 varones. De los hijos de Zatú, Secanías, hijo de Jaaziel, y con él 300 varones. Y de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. Y de los hijos de Elam, Jesayá, hijo de Atalía, y con él 70 varones. Y de los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Y de los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicam, los que fueron los últimos. Y estos fueron sus nombres: Elifelet, Jehiel y Semaya, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabut, y con ellos 70 varones. Y procedí a juntarlos a orillas del río que viene a Ahava, y nos quedamos acampados allí 3 días, para que yo pudiera inquirir acerca del pueblo y los sacerdotes. Pero no hallé allí a ninguno de los hijos de Leví. Por lo tanto, envié por Eliezer, Ariel, Semaya, y Elnatán, y Jarib, y Elnatán, y Natán, y Zacarías, y Mesulam, cabezas, y por Joiarib y Elnatán, instructores. Entonces les di un mandato respecto a Idó el cabeza, en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos palabras para hablar a Idó y a sus hermanos, los netineos, en el lugar Casifía, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. De modo que nos trajeron, conforme a la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un hombre de discreción de los hijos de Malí, el nieto de Leví, hijo de Israel, a saber, a Serebías y sus hijos y sus hermanos, 18, y a Asabías, y con él a Jesayá, de los hijos de Merarí, sus hermanos y sus hijos, 20. Y de los netineos a quienes David y los príncipes dieron al servicio de los levitas, 220 netineos, todos los cuales habían sido designados por sus nombres. Entonces proclamé un ayuno allí, junto al río Ahava, para humillarnos delante de nuestro Dios, para buscar de Él el camino correcto para nosotros y para nuestros pequeñuelos y para todos nuestros bienes. Porque me dio vergüenza pedir al rey una fuerza militar y hombres de a caballo que nos ayudaran contra el enemigo en el camino, porque habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien, pero su fuerza y su cólera están contra todos los que lo dejan. Por lo tanto, ayunamos e hicimos solicitud a nuestro Dios acerca de esto, de modo que Él se dejó rogar por nosotros. Ahora separé de los jefes de los sacerdotes a 12, a saber, a Serebías, a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Y procedí a pesarles la plata y el oro y los utensilios, la contribución para la casa de nuestro Dios, que el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todos los israelitas que se hallaban, habían contribuido.
Así que pesé en su mano 650 talentos de plata, y 100 utensilios de plata con valor de 2 talentos, y oro, 100 talentos, y 20 tazas de oro con valor de 1000 dáricos, y 2 utensilios de buen cobre, de rojo esplendoroso, tan deseable como el oro. Entonces les dije: ustedes son algo que es santo a Jehová, y los utensilios son algo santo, y la plata y el oro son una ofrenda voluntaria a Jehová, el Dios de sus antepasados. Manténganse alerta y sean vigilantes hasta que los pesen delante de los jefes de los sacerdotes y los levitas, y los príncipes de los padres de Israel en Jerusalén, en los comedores de la casa de Jehová. Y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y los utensilios, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Por fin partimos del río Ahava el día 12 del primer mes, para ir a Jerusalén, y la mismísima mano de nuestro Dios resultó estar sobre nosotros, de manera que nos libró de la palma de la mano del enemigo y de la emboscada por el camino. De modo que llegamos a Jerusalén y moramos allí 3 días. Y al 4.º día procedimos a pesar la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, en la mano de Meremot, hijo de Urilla el sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Fineás, y con ellos Jozabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, los levitas, por número y por peso para todo, después de lo cual todo el peso se puso por escrito en aquel tiempo. Los que salieron del cautiverio, los que habían estado en el destierro, presentaron ellos mismos sacrificios quemados al Dios de Israel. 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como ofrenda quemada a Jehová. Entonces dimos las leyes del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores de más allá del río, y ellos ayudaron al pueblo y a la casa del Dios verdadero. Capítulo 9. Y tan pronto como estas cosas fueron acabadas, los príncipes se me acercaron, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de los países en cuanto a sus cosas detestables, es decir, de los cananeos, los hititas, los pericitas, los jebuseos, los ammonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, porque han aceptado a algunas de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y ellos, la descendencia santa, han llegado a estar mezclados con los pueblos de los países, y la mano de los príncipes y de los gobernantes diputados ha resultado ser prominente en esta infidelidad. Ahora bien, en cuanto oí esta cosa, rasgué mi prenda de vestir y mi vestidura sin mangas, y empecé a arrancarme pelos de la cabeza y de la barba, y me quedé sentado en aturdimiento. También vinieron reuniéndose a mí todos los que temblaban debido a las palabras del Dios de Israel contra la infidelidad del pueblo desterrado, mientras yo estuve sentado en aturdimiento hasta la ofrenda de grano del atardecer. Y al tiempo de la ofrenda de grano del atardecer, me levanté de mi humillación con mi prenda de vestir y mi vestidura sin mangas rasgadas, y procedí a hincarme de rodillas y extender las palmas de las manos a Jehová mi Dios. Y pasé a decir: oh Dios mío,
De veras me da vergüenza y bochorno levantar mi rostro a ti, oh Dios mío, porque nuestros errores mismos se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra culpabilidad se ha hecho grande, aún hasta los cielos. Desde los días de nuestros antepasados hemos estado en gran culpabilidad hasta este día, y debido a nuestros errores hemos sido dados, nosotros mismos, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, en la mano de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio y al saqueo, y a vergüenza de rostro, como en este día. Y ahora, por un momentito ha venido favor de parte de Jehová nuestro Dios, con el que se haya dejado que nos queden quienes escapen, y con el darnos una clavija en su lugar santo, para hacer brillar nuestros ojos, oh Dios nuestro, y para darnos un poco de reavivamiento en nuestra servidumbre, porque somos siervos, y en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha dejado, sino que extiende hacia nosotros bondad amorosa delante de los reyes de Persia, para darnos un reavivamiento a fin de levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus lugares desolados, y para darnos un muro de piedra en Judá y en Jerusalén. Y ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque hemos dejado tus mandamientos, que tú mandaste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra en que ustedes van a entrar para tomar posesión de ella es una tierra impura debido a la impureza de los pueblos de los países, a causa de sus cosas detestables con las cuales la han llenado de extremo a extremo por su inmundicia. Y ahora no den las hijas de ustedes a los hijos de ellos, ni acepten las hijas de ellos para los hijos de ustedes. Y hasta tiempo indefinido no deben trabajar ustedes para la paz de ellos, ni para su prosperidad, a fin de que ustedes se hagan fuertes, y ciertamente coman lo bueno de la tierra, y realmente tomen posesión de ella para sus hijos hasta tiempo indefinido. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestra gran culpabilidad, porque tú mismo, oh Dios nuestro, has estimado nuestro error en menos de lo que es, y nos has dado quienes hayan escapado, tales como estos. Vamos a ponernos de nuevo a quebrantar tus mandamientos y a formar alianzas de matrimonio con los pueblos de estas cosas detestables. ¿No te enojarás contra nosotros hasta el límite, de modo que no haya quien quede ni quien escape? Oh Jehová, el Dios de Israel, tú eres justo, porque nosotros hemos quedado como pueblo escapado, como en este día. Aquí estamos delante de ti en nuestra culpabilidad, pues es imposible estar de pie delante de ti a causa de esto. Capítulo 10. Ahora bien, tan pronto como Esdras había orado y había hecho confesión, mientras lloraba y permanecía postrado delante de la casa del Dios verdadero, los de Israel se juntaron a él, una congregación muy grande, hombres y mujeres y niños, porque el pueblo había llorado profusamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: Nosotros hemos actuado infielmente contra nuestro Dios, de modo que dimos morada a esposas extranjeras de los pueblos del país. Sin embargo, ahora existe una esperanza para Israel respecto a esto,
Y ahora celebremos con nuestro Dios un pacto para despedir a todas las esposas y a los nacidos de ellas conforme al consejo de Jehová y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, para que se haga conforme a la ley. Levántate, porque el asunto recae sobre ti, y nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa. Ante aquello, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo Israel prestaran juramento de hacer conforme a esta palabra. Por lo tanto, prestaron juramento. Esdras ahora se levantó de delante de la casa del Dios verdadero y fue al comedor de Jehohanán, hijo de Eliasib. Aunque fue allí, no comió pan ni bebió agua, porque estaba de duelo por la infidelidad del pueblo desterrado. Entonces hicieron pasar pregón por todo Judá y Jerusalén, para que todos los que habían estado en el destierro se juntaran en Jerusalén, y cualquiera que no viniera en el período de 3 días, conforme al consejo de los príncipes y de los ancianos, todos sus bienes serían puestos bajo proscripción, y él mismo sería separado de la congregación del pueblo desterrado. De modo que todos los hombres de Judá y Benjamín se juntaron en Jerusalén dentro de 3 días, es decir, el 9º mes, el día 20 del mes. Y todo el pueblo se quedó sentado en el lugar abierto de la casa del Dios verdadero, tiritando debido al asunto y a causa de las lluvias cuantiosas. Por fin, Esdras el sacerdote se levantó y les dijo: Ustedes mismos han actuado infielmente por haber dado morada a esposas extranjeras para añadir a la culpabilidad de Israel. Y ahora hagan confesión a Jehová, el Dios de sus antepasados, y hagan lo que a él le place, y sepárense de los pueblos del país y de las esposas extranjeras. A esto toda la congregación contestó y dijo con voz fuerte: Exactamente conforme a tu palabra, recae sobre nosotros hacer. Sin embargo, el pueblo es mucho, y esta es la estación de las lluvias cuantiosas, y no es posible permanecer afuera, y el negocio no tomará 1 día ni 2, porque nos hemos rebelado a gran grado en este asunto. Por lo tanto, por favor, deja que nuestros príncipes actúen en representación de toda la congregación, y, en cuanto a todos los de nuestras ciudades que hayan dado morada a esposas extranjeras, que vengan a los tiempos señalados, y junto con ellos los ancianos de cada ciudad por sí, y sus jueces, hasta que hayamos hecho que la cólera ardiente de nuestro Dios se vuelva de contra nosotros, con motivo de este asunto. Sin embargo, Jonatán, hijo de Asael, y Jacella, hijo de Ticvá, se plantaron ellos mismos en contra de esto, y Mesulam y Sabeta y los levitas fueron quienes los ayudaron. Y los que habían estado en el destierro procedieron a hacerlo de aquel modo. Y Esdras el sacerdote y los hombres que eran los cabezas de los padres por su casa paterna, aun todos ellos por sus nombres, ahora se separaron y empezaron a sentarse el primer día del 10º mes para inquirir sobre el asunto. Y gradualmente terminaron con todos los hombres que habían dado morada a esposas extranjeras para el primer día del primer mes. Y de los hijos de los sacerdotes llegó a hallarse algunos que habían dado morada a esposas extranjeras. De los hijos de Jesúa, hijo de Jehozadak, y sus hermanos, Maasella y Eliezer,
y Jarib, y Gedalías. Pero ellos prometieron, estrechando las manos, despedir a sus esposas, y que, puesto que eran culpables, habría un carnero del rebaño por su culpabilidad. Y de los hijos de Immer estuvieron Ananí y Zebadías. Y de los hijos de Arim, Maasella, y Elías, y Semaya, y Jehiel, y Ucías. Y de los hijos de Pashur, Elioenai, Maasella, Ismael, Netanel, Jozabat y Eleasá. Y de los levitas, Jozabat y Simeí, y Kelaya, es decir, Kelitá, Petaías, Judá y Eliezer. Y de los cantores, Eliasib. Y de los porteros, Salum, y Telem, y Uri. Y de Israel, de los hijos de Parós, estuvieron Ramías e Icías, y Malquilla, y Mijamín, y Eleazar, y Malquilla, y Benaya. Y de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, y Jehiel, y Abdí, y Jeremot, y Elías. Y de los hijos de Zatú, Elioenai, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Zabat, y Acizá. Y de los hijos de Bebai, Jehoanán, Ananías, Zabai, Atlai. Y de los hijos de Baní, Mesulam, Maluk, y Adaya, Jasub, y Seal, y Jeremot. Y de los hijos de Paat Moab, Adná, y Kelal, Benaya, Maasella, Matanías, Bezalel, y Binuí, y Manasés. Y de los hijos de Arim, Eliezer, Isilla, Malquilla, Semaya, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matatá, Zabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simeí. De los hijos de Baní, Maadai, Amram y Uel, Benaya, Bedella, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Jaasú. Y de los hijos de Binuí, Simeí, y Selemías, y Natán, y Adaya, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, y Selemías, Semarías, Salum, Amarías, José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Zabat, Zebiná, Jadai, y Joel, y Benaya. Todos estos habían aceptado esposas extranjeras y procedieron a despedir a esposas junto con hijos.